Beto Ortiz aborda la polémica por el incumplimiento de Samir Villaverde en su colaboración eficaz, quien no ha respaldado sus declaraciones ante el Ministerio Público. Ortiz señala que Villaverde utiliza a Panamericana para manipular al público y extorsionar. Entonces el señor Samir Villaverde ha faltado a la colaboración eficaz porque no ha podido corroborar todo lo que le dijo al Ministerio Público, todo lo que le dijo a la ilusa fiscal Cesenarro, que lo dejó en libertad, presionada mediáticamente. Y en este punto, lo que está haciendo el señor Samir Villaverde es utilizar la plataforma de Panamericana Televisión, un canal con tanto prestigio, un canal con tanta historia, un canal con tanta... Ortiz critica a Panamericana y a su equipo de periodistas, especialmente a Carla Muschi y Marco Vázquez, por no notar la evidente alteración en la conducta de Yacir Pinedo durante una entrevista, considerándolo un grave error periodístico. Solidez periodística por la que han pasado algunos de los mejores periodistas de este país, Alejandro Guerrero, Mónica Delta, siguen firmas, ¿no? Para extorsionar públicamente al Ministerio Público, porque eso es lo que están haciendo. Y me extraña que no se hayan dado cuenta. Me extraña que no se hayan dado cuenta que los están usando. Yo sé que la señora Carla Muschi es todavía una periodista joven que puede cometer este tipo de errores de principiante. Pero no puede ser que la señora Muschi no se dé cuenta que la señorita Yaciré está absolutamente dopada. Porque de eso se ha dado cuenta el Perú entero. Los únicos que no se han dado cuenta que la señorita Yaciré está dopada durante la entrevista son más... Beto expone cómo Pinedo parecía estar bajo el efecto de alguna sustancia, lo cual afecta la seriedad de su testimonio. Sin embargo, su declaración fue presentada en Panorama como algo legítimo y clave en la investigación, a pesar de lo sensacionalista que resulta. Marco Vázquez, el director, y Carla Muschi, la conductora. Todo el resto del país se dio cuenta que está dopada. Y no se puede entrevistar a una persona dopada y tomar en serio su testimonio. Y pretender que su testimonio sea una pieza clave en una investigación. Solamente porque el titular es Yaciré. El periodista califica la denuncia como un montaje mal hecho, un mamarracho, que Panamericana decide transmitir en su programa histórico, Panorama. Ortiz lamenta que el canal permita este tipo de periodismo poco profesional en horario estelar. Era pareja del Premier. Ese amarillismo se puede hacer, pero no en Panorama. No en Panorama. Y entonces esta denuncia que mezcla papas con camotes, que es un absoluto adefesio, que es un mamarracho de campeonato, y Marco Vázquez lo sabe, y Renato Canales lo sabe, y los directivos de Panamericana lo saben, aparece en el prime time del programa. Ortiz insiste en que tanto el equipo de Panamericana como la propia Yacir Pinedo saben que lo presentado no es real, pero aún así tratan de disfrazarlo para alimentar el escándalo mediático y engañar al público. De bandera del programa dominical histórico de Panorama, de Panamericana, como si fuera de verdad. Y ellos saben que no lo es. Saben que es un absoluto montaje. Saben quién es Samir Villaverde, un colaborador eficaz que ha faltado a su palabra y por lo tanto le van a retirar la colaboración y va a tener que someterse ahora sí a la justicia. Igualmente Yaciré Pinedo. Ortiz recuerda cómo Pinedo en una entrevista previa le contó sobre la presión que sufría y ahora ha cambiado radicalmente su versión, lo que indica un intento evidente de manipulación de su testimonio por intereses ocultos. Es una colaboradora que finalmente ahora trata de disfrazar de secuestro lo que fue simplemente una medida para protegerla en un momento en que ella se sentía perseguida y amenazada porque había puesto al descubierto el complot contra el primer ministro Alberto Otárola. Vamos a escuchar lo que Yaciré Pinedo me dijo en la entrevista de marzo y de qué manera tan absolutamente grotesca ha cambiado la historia, la ha torcido de tal manera que ya es absolutamente cualquier cosa. Fíjense ustedes lo que me dijo y fíjense ustedes lo que le ha dicho anoche a Carla Muschi. Comparen y díganme ustedes si esto tiene pies o cabeza. Además, Beto relata cómo Marco Vázquez la contactó para obtener material comprometedor sobre el entonces primer ministro Otárola. Ortiz enfatiza la intencionalidad detrás de estas acciones y la manipulación evidente en las ediciones de las grabaciones. Primero vamos con mi entrevista, adelante. Tú has sido testigo de lo que ha ocurrido anoche y ahora nos has proporcionado estas conversaciones con el señor Figueiredo que demuestran que él estaba muy pendiente de lo que salía en Panorama contra Otárola. Quisiera que nos cuentes por qué él te dice, si vendemos el video, después que lo voten no va a valer nada. ¿Se refiere al video tuyo con Otárola? Correcto. El video, bueno, el audio que salió. En la reciente aparición de Pinedo en Panorama, su imagen y estado parecen de una película de terror, con cambios de color de fondo y repeticiones de tomas, lo que hace sospechar de una producción minuciosamente manipulada para impactar. El día de ayer
lo grabó el señor César Roberto Figueredo. Incluso me contactó con el señor Marco Vázquez, que es de Panorama. Director de Panorama. Me contactó con él para tener una entrevista. ¿Qué día? Lo que yo tengo las pruebas en mi teléfono de que el señor Marco es quien me busca. ¿Qué te pedía Marco Vázquez de Panorama? Toda la evidencia que sacó Panorama, toda esa evidencia yo se lo di a César Roberto Figueredo, porque en su momento yo lo busqué como abogado. Figueredo fue la persona quien grabó el audio fue quien grabó, y el audio es completamente falso. Beto Ortiz describe cómo Yacir Pinedo se muestra bajo efectos de sustancias en una videollamada previa, algo que sorprendentemente no fue considerado en su reciente aparición en Panorama. Su conducta, según Ortiz, es similar a un personaje de película de terror, dando un toque dramático a una historia que claramente no está en su mejor estado. Dura un promedio de 14 a 15 minutos. ¿Cómo se veía la señorita Yaciré Pinedo en esa entrevista en la cual ella me llamó de su celular en una videollamada? ¿Se veía bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Se veía ebria? ¿Se veía borracha? ¿Se veía ida? ¿Se veía incoherente? ¿Se veía...? No, se veía como una persona normal haciendo un relato de los hechos. Y luego, ahora, aparece en Panorama en un estado lamentable. Parece un personaje de una película de terror. Parece un personaje de Atracción Fatal, parece Harley Quinn, parece un personaje de Laro. Gracias. Ortiz cuestiona los cambios y repeticiones en las grabaciones de Panorama, insinuando que el equipo manipuló a Pinedo para crear un impacto visual. Señala que los detalles visuales, como cambios de fondo y múltiples tomas, sugieren una intencionalidad más allá de la objetividad periodística. ¿Por qué la muestran de esta manera? Insisto, ¿por qué la graban de perfil? ¿Por qué el fondo cambia de color a cada rato? Porque han tenido que ensayar, han tenido que grabar varias veces, hacer una toma y repetir como si fuera una película, toma 2, toma 3, toma 4 hasta que salga bien, coleguitas. ¿Qué cosa han hecho con esta chica? Es lo que me gustaría saber. Porque, de verdad, eso... Reflexionando, Ortiz menciona que no incluyó a Panamericana en su organigrama del escándalo de corrupción para no desprestigiar a todo el canal. Sin embargo, considera que el medio también se ve arrastrado por permitir que tales escándalos sean su sello, lo que podría afectar su reputación de forma irreversible. Debe tener alguna razón subalterna que no alcanzamos a adivinar. Pero yo quisiera hacer aquí una reflexión. Cuando hemos hecho nuestra pizarra de Chibolín, ponchar por favor, hemos puesto ahí las caras de todos los involucrados, de todas las autoridades, jueces, fiscales, superintendentes, amigos, agalleros, cónyuges, colaboradores. ¿Y saben a quién no hemos puesto? A Panamericana Televisión. Panamericana Televisión no está en nuestro organigrama porque no nos parecía justo que todo un medio de comunicación se viera ensuciado por un escándalo de corrupción de estas dimensiones que durante 10 años tuvo como escenario los estudios históricos. ¿Qué consecuencias podría enfrentar Samir Villaverde por sus acciones y por el incumplimiento de su colaboración eficaz? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para no perderte ninguna información.